al Señor. Por eso vamos, hermano, a la palabra de Dios. Amén. Vaya a la Biblia, bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a leer Efesios, gloria sea al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, el versículo 13. Voy a tomar unos versículos conocidos, amén. Gloria sea al Señor. Aleluya, Dios es bueno. Todos los hermanos nos gozamos en la santa presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 13. Vamos a leer, hermano. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la letra: por lo demás, hermanos, humillo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Padre, gracias por tu santa palabra, Señor, tu santa verdad. Hemos leído, Señor, Padre amado. Gracias, Señor, por lo que se ha hecho hasta este momento, por la enseñanza, Señor, por los cantos, las alabanzas que hemos dado a ti, Dios mío. Gracias, Señor, porque en tu santa misericordia nos permite adorarle, glorificarle, escuchar su santa verdad, oh Dios. Padre, permítelo, Dios mío, que nuestros oídos espirituales estén abiertos, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que la podamos atesorar, Dios mío, que la podamos, Señor, sobre todo, Dios, poner en práctica, Dios mío. Gracias te doy por este pueblo reunido aquí, que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano, si puede hacerlo, gloria sea al Señor. Y si le duele estar este tiempo sentado, puede pararse. Gloria sea al Señor. Amén. Hemos, hermano, leído estos pasajes donde son pasajes muy conocidos, donde muchos hermanos ya han predicado, gloria sea al Señor, no solo en esta congregación, sino que en la mayoría de congregaciones. Bendito sea el Señor. Donde Dios, hermano, da a conocer con quién tenemos una guerra, y no solo eso, sino que también Dios menciona por medio de su palabra que Él nos ha dado ya una armadura para que nosotros la podamos usar y usar bien. Bendito sea el Señor. Estaba leyendo, hermano, viendo una historia de un joven militar por la guerra que pasó en los 2000, que dice que él fue entrenado con una ametralladora. Sus dos compañeros de batalla fueron heridos de bala y no estaban muertos. Entonces él dice que él hizo para lo que él estaba entrenado, pero por estar cuidando a sus compañeros heridos, a él lo mataron. Un francotirador le disparó en la cabeza y se acabó todo. Lo que me llamaba la atención, hermano, que el gobierno de los Estados Unidos condecoró al muchacho aún estando muerto. 22 años, por cierto, tenía. Y decía la persona que lo condecoró y le dio sus medallas, sus cosas a la familia, que él había hecho aleluya, gloria a Dios, que él había hecho para lo que había sido entrenado. Ahora, hermanos, nosotros como hijos de Dios, aleluya, Dios nos ha preparado. Gracias. Dios nos ha dado armas. Dios nos ha dado su palabra. Gloria a Dios. Nos ha revestido de su santo poder. Ahora, hermano, tenemos todo lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Pero la pregunta es, ¿de qué manera estamos usando las armas que Dios ya nos ha dado? Las armas que ya tenemos en nuestras manos, la armadura que Dios nos ha dado a nosotros, gloria sea al Señor. ¿De qué manera la estamos usando? Cada uno de nosotros como creyentes sabemos que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir,
que Dios ha cambiado el corazón de piedra que en nosotros había y que hoy Dios ha puesto un corazón de carne donde Dios ha grabado su santa verdad, su santa palabra. Hoy, hermanos, somos, dice la Biblia, Juan, somos llamados hijos de Dios. A todos aquellos que creen en su nombre les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy, mis queridos hermanos, usted y yo, cristianos, sabemos, gloria sea al Señor, que somos nuevas criaturas, gloria sea a Dios, que Dios en su santa misericordia nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. Hoy, hermanos, nosotros los cristianos Dios nos ha dado, aleluya, la armadura para poder defenderlo, gloria sea al Señor, contra las acechanzas del diablo. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, Pablo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es eso, hermano, lo que a un cristiano verdadero lo hace luchar con una total seguridad, no confiando en él, no confiando en lo que él es, no confiando en lo que puede hacer, sino en lo que Dios ha hecho en él, sino en lo que Dios ha obrado en su vida. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo podemos luchar con firmeza o con seguridad dentro de este santo evangelio? Aún sabiendo, mis hermanos, que el enemigo nos acecha día con día, aún sabiendo que el enemigo, gloria sea al Señor, está usando no nuevas estrategias, sino las mismas estrategias ya siempre usadas por un montón de tiempo, pero que al final, hermano, le han funcionado contra de muchas personas o contra de los cristianos, gloria sea al Señor. Más adelante vamos a ver cuál es la situación y cómo debemos, hermano, cuidarlo. Bendito sea el Señor. El salmista en el Salmo 119:11 dice de esta manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Sí, aleluya. Ahora, hermano, hay algo muy importante. Nosotros como cristianos evangélicos, ya redimidos por la sangre de Cristo, perdonados de los pecados que nos condenaban y nos llevaban al infierno. Ahora, hay algo de mucha importancia que debemos de guardar la palabra de Dios dentro, en vuestro corazón, aleluya, para que esa palabra replique en nosotros al momento que el enemigo quiera tocarnos, tentarnos, hacernos caer de la gracia. Bendito sea el Señor del Evangelio. Por lo tanto, es la palabra de Dios la que a usted y a mí va, hermano, cada momento a replicar en su corazón, en su vida, en su ser, en el momento que el pecado quiera entrar o tocar la puerta de su corazón. Ahora, hermanos, si nosotros, la palabra de Dios está ausente de nuestros corazones, va a ser casi imposible que nosotros podamos rechazar el pecado que viene a nosotros. ¿Por qué? Porque, hermano, como cristianos debemos o deberíamos conocer las promesas dadas por Dios por medio de su palabra. Cuando usted y yo conocemos las promesas de Dios por medio de su palabra, entonces, hermanos, vamos a luchar con más firmeza y con más seguridad. Por ejemplo, cuando usted maneja en un lugar donde no conoce, en una carretera donde no conoce, usted va siempre atento quizás a lo desconocido que puede aparecerle al momento que usted va conduciendo su vehículo. Mas, sin embargo, cuando venimos al camino del Evangelio, estudiamos su palabra, entendemos su palabra, hermanos, ya vamos siendo conocedores a los peligros que nos estamos enfrentando. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Juan dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, hermanos, como cristianos deberíamos tener la palabra de Dios dentro de vuestros corazones, aleluya, guardada en él para no pecar. Y si pecamos, sabemos que hay promesas para nosotros los cristianos para venir a nuestro Señor Jesucristo y pedirle perdón en arrepentimiento y fe. Bendito sea el Señor. Solo son 2 puntos y los vamos.
Santo, Tenemos aleluya. una guerra a diario. Hermano, usted y yo tenemos que saber que tenemos una guerra a diario. Ahora, la pregunta es, que yo casi siempre me hago, ¿cómo resistir a esa guerra que tenemos a diario? Amén. ¿Cómo poder resistir? ¿Cómo vamos a enfrentar, gloria sea al Señor, esa guerra que tenemos a diario? Bien, el versículo 10 que hemos leído: por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza. Como hermano, es la base fundamental de poder resistir o de poder seguir en este santo evangelio, solo fortalecido en el poder de la fuerza de nuestro Señor. De otra manera, usted y yo vamos a perecer. Juan dice en su evangelio 15:5, dice él: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en quien, dice, en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, hermano, que separados de Dios, del poder de su fuerza, usted y yo como cristianos no podemos hacer nada, no podemos hacer lo que es nada, somos más que miserables, apartados de la voluntad de Dios. Entonces el enemigo va a encontrar, aleluya, cómo poder derrotarnos. ¿Por qué? Porque estamos separados de la fuerza de Dios. Por eso nunca debemos de luchar, mi querido hermano, con la fuerza, confiando en mí, confiando en su fuerza, confiando en lo que somos, en lo que hacemos, o más que eso, por el tiempo que llevamos dentro del evangelio, sino que nuestra confianza debe siempre estar en el Dios que nos ha llamado, nuestro Señor Jesucristo, que a Él sea toda la alabanza por siempre. Ningún cristiano o llamado creyente que quiera permanecer dentro del evangelio, confiando en su experiencia, no va a poder triunfar, porque el triunfo lo da Cristo, porque Él es quien ha vencido en la cruz del Calvario a la fuerza del enemigo. Ahora nosotros vamos a vencer solo en Cristo Jesús, dependiendo y viviendo para Él. Ahora, ¿cómo podemos resistir? Bien, Pablo nos dice: en el poder de su fuerza, en la fuerza de nuestro Señor. Ahora bien, el caso del muchacho que les decía, disculpe que la emoción me ganó, en el caso del muchacho que les decía, él había sido entrenado para esto, para luchar, para pelear, para defender, gloria sea al Señor. Ahora, hermano, la pregunta es: ¿cómo luchar con seguridad? ¿Cómo nosotros como cristianos podemos luchar con seguridad? Hemos visto a muchos creyentes verdaderos que han caído en alguna batalla, que luchando con seguridad, pero que de repente el enemigo, hermano, ha entrado a su corazón, ha minado su mente y ha pecado, gloria sea al Señor. Creo que más adelante menciono el caso de David, que era conforme al corazón de Jehová. Bendito sea el Señor. Bien, Pablo nos da unas recomendaciones en Colosenses 3:5 al versículo 7. Pablo dice: ¿cómo, mi querido hermano, usted y yo podemos luchar con seguridad en este santo evangelio? Pablo dice en el versículo 5, dice él: hace morir pues lo terrenal en vosotros, y da una lista de pecados: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora, hermano, ¿cómo usted y yo vamos a poder luchar con seguridad? ¿De qué manera? Bien, Pablo dice que usted y yo, oiga lo que Pablo dice, póngale atención a esta palabra que Pablo dice. Pablo dice: haced morir. ¿Escuchó lo que Pablo dice? Hacer morir. Ahora, hermano, Pablo, aquí, inspirado por el Espíritu Santo, él nos está diciendo: hermano, golpéenlo y déjenlo medio muerto, déjenlo ya para morir. No, aquí el punto crucial es matarlo.
asesinarlo, deshacerse de ese pecado, ya voy a explicar más adelante, hermano, que está perturbándonos para no pelear, aleluya, en este santo evangelio con seguridad, porque ¿saben por qué? El pecado produce inseguridad en el creyente Shema, dice Isaías, que lo separa de Dios. Ahora, mi querido, usted y yo no vamos a poder luchar contra la fuerza del mal, aleluya, llevando un pecado dentro de vuestros corazones, porque lo va a volver cristiano inseguro dentro del evangelio. Bendito sea el Señor. Por eso, cada uno de nosotros deberíamos examinar, gloria sea al Señor, de qué manera le estamos dando muerte a ese pecado que quiere llegar a nuestras vidas, de qué manera estamos matando el pecado. ¿Cómo lo estamos haciendo? Dice Pablo, sigue diciendo cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice Pablo, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ahora, mi querido, Pablo dice allá, gloria sea al Señor, que nosotros podemos vencer al enemigo solo en la fuerza del Señor. Pero en Colosenses nos da la pauta, gloria sea al Señor, de cómo poder vencer, caminar con seguridad. Bien, mi querido, es matando el pecado, es dándole muerte al pecado. Y Pablo da algunos, aleluya, en esta lista, bendito sea el Señor. No solo lo golpeemos, no solo lo dejemos medio agonizando. Aleluya. Pablo dice, hermano, mátenlo. O sea, exterminen el pecado que hay en vosotros y de esa manera pueden seguir luchando con seguridad. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿estamos nosotros solo espantando el pecado? ¿Medio espantándolo? ¡Gloria a Dios, sí, Señor! ¡Aleluya! Dentro del Evangelio de Jesucristo no funciona solo medio espantar el pecado, no funciona. Lo crucial es darle muerte, matarlo para que el pecado, gloria sea al Señor, muera y ya no esté en nosotros. De otra manera, usted y yo vamos a ser cristianos inseguros dentro de una iglesia cristiana, dentro de una congregación cristiana, y vamos a vivir todo el tiempo siendo cristianos inseguros, entrando y saliendo de lo que es, aleluya, el término de santidad. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo lo mantengamos firmes dentro del Evangelio. ¿Cómo, mi querido? En la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero, hermanos, que sepamos esto. Esta es una segunda enseñanza, doy enseñanza que ya hace veces. Quiero que sepamos que nosotros, usted cristiano y yo también, ya no somos gobernados por el pecado. O sea, el pecado ya no gobierna su vida, ya no gobierna su corazón, ya no gobierna sus pensamientos. Mucho menos usted y yo, si somos cristianos, no somos más esclavos del pecado, porque Dios nos sacó de la esclavitud del pecado que nos llevaba rumbo al infierno. O sea, ya no somos gobernados por el pecado, Pablo lo enseña, ya no somos esclavos del pecado, Pablo lo enseña, sino que ahora somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, aleluya, a hacer la voluntad impregnada por Dios en la palabra de Él. Ahora, más bien dicho, somos gobernados por la voluntad de Dios. Ahora, hermano, que somos cristianos, podemos, aleluya, hacer la voluntad de Dios y caminar con seguridad dentro del Evangelio. Ahora, hermano, ¿por qué usted se puede sentir inseguro dentro del Evangelio? ¿Qué le hace sentir inseguro dentro de este santo camino? Que si Dios es todopoderoso, el hermano nos enseñaba, o la Biblia nos enseña, gloria sea al Señor, que Dios es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro todo. Ahora, mi querido, ¿qué es lo que le hace a usted como cristiano, salvo por nuestro Señor Jesucristo, por la gracia redentora de Él?
¿qué nos puede hacer vivir inseguro dentro de este santo camino? ¿Qué? Si en Dios hay seguridad. Si en Dios hay total seguridad. Ahora, ¿qué es lo que hace vivir a una persona llamada cristiana dentro del Evangelio con inseguridad? Porque en su corazón está, aleluya, alimentando algún pecado. Aleluya. Bien, Pablo dice, hermano, denle muerte. ¿Por qué darle muerte, hermano? Pablo, creo que no voy a ahondar porque ya es un poco tarde. Pablo en Romanos 7:15 al 24, Pablo ahí explica que él hace lo que él no quería hacer. Dice Pablo que la carne lo impulsa a hacer cosas que él no quería hacer. Vaya a la Biblia de Santiago. Mire lo que Santiago nos enseña, hermano. Santiago capítulo 1, versículo 13. Bendito sea el Señor. Mire lo que ya casi le leo Pedro. Santiago 1:13. Mire lo que Santiago dice. Gloria sea al Señor. Dice Santiago, hablando a los dispersos: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Hasta ahí estamos claros. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Amados de Santiago, hermanos míos, no erréis. Ahora, ¿por qué el cristiano no debe de dejar medio muerto al pecado? Porque Santiago dice que ese pecado va a entrar a su corazón, va a crear concupiscencia, ese pecado va a dar a luz y ese pecado lo va a llevar a la muerte. Ahora, ¿por qué Pablo, gloria sea al Señor, nos está diciendo, aleluya, que demos muerte al pecado en el libro de Colosenses? ¿Y por qué en Efesios 6:10 nos dice que podemos pelear, luchar solo en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo? Porque, mi querido hermano, el pecado va a querer llegar a usted, sembrar concupiscencia en su corazón y que ese pecado lo destruya. Bendito sea el Señor. Ahora bien, esto es lo que Santiago nos explica y lo que Pablo dice es por qué hay que darle muerte. Ahora vea el versículo 11 de la base que tenemos. Dice Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, hermano, ¿cuál es el punto principal? Ahora dice Pablo: hermanos, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Ahora, Pablo ya presupone que los cristianos han dado muerte a aquel pecado, aleluya, que los quiere matar. Aleluya. Ahora Pablo dice: hermano, vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Contra las acechanzas del diablo. Ahora, mi querido, ¿por qué vestirnos de toda la armadura de Dios? Aleluya. ¿Por qué vestirnos? Porque solo así, solo de esa manera, Pablo nos informa que podemos resistir, conocer, cortar y dejar de alimentar el deseo carnal pecaminoso que en nosotros puede haber. Ahora, mi querido, si usted o yo no estoy vestido con la armadura de Dios, con el poder de su fuerza, usted y yo no vamos a poder detectar qué es lo que está alimentando el deseo carnal pecaminoso en nosotros. No va a poder. ¿Por qué?
Porque esto, dice Pablo, es una guerra espiritual. No es una guerra, mi querido, palpable, visible. Es una guerra completamente espiritual. ¿Cómo va a poder luchar con firmeza, aleluya, vestidos con toda la armadura de Dios, para que pueda resistir las acechanzas del diablo? Y de esa manera, hermano, seamos honestos. Cuando estamos en la pura carne pecaminosa, casi nunca nos damos cuenta de que estamos alimentando algún tipo de pecado entrando a vuestro corazón y nosotros lo miramos normal. Y eso es lo que el diablo quiere, aleluya, que el creyente vea que lo que está pasando en su vida es algo normal. Pero Pablo dice, hermano, mátenlo. Denle muerte, no lo dejen medio vivo, va a matarlos a ustedes. Hermanos queridos, sepamos esto: si nosotros no matamos el pecado nos va a matar a nosotros. Pablo dice más atrás en Efesios 4:22 y versículo al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaron el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahora Pablo dice, revestíos, hermanos, gloria sea al Señor. ¿Por qué tenemos que revestirlo en el poder de Dios? Nuestra mente que esté revestida del poder de Dios, aleluya. De esa manera usted y yo vamos a poder contrarrestar las acechanzas del enemigo y vamos a poder luchar contra aquello que el diablo quiera poner en nosotros, porque Dios está con nosotros. La Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moren en usted, cristiano, y en mí. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos conduce, y cuando los vestimos del poder de Dios, ese poder sobrenatural nos va a guiar por la verdad, por la justicia, en una mente renovada, con pensamientos renovados. De otra manera, hermano, vamos a ser presa fácil para el enemigo. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el objetivo de renovar nuestra mente y ser vestidos del nuevo hombre? ¿Habrá algún objetivo? ¿Habrá algún porqué? Que Pablo dice, seamos revestidos, que nuestra mente esté renovada. Hermanos queridos, cuando usted y yo empezamos a conocer la Biblia, a conocer la palabra, a conocer las maquinaciones del enemigo, usted va a poder enfrentarlo con más eficacia, con más seguridad, porque ya no va a confiar en usted, ya no va a confiar en mí, voy a confiar en aquel que ha prometido que es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Entonces yo voy a pelear con las armas del Señor, no con mis fuerzas, no con mis armas, sino con las que Dios me ha dado y encomendado. Por ejemplo, Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que Santiago quiere enseñarnos en Santiago 4:7. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago no dice atad al diablo, Santiago dice resistid al diablo, sometidos a Dios. Pueden resistir al diablo. De otra manera, nadie puede resistir a Satanás si no está sometido a Dios. Ahora, de la manera, mi querido, que usted y yo podemos luchar con y en seguridad es sometido a la palabra de Dios, porque solo Él, aleluya, puede en su poder, en su grandeza, en su soberanía, detener el ataque del maligno contra nosotros. ¿Cómo dice Santiago? Sometidos a Dios. Santiago no dice aten al diablo. No, mi querido. Eso lo hemos aprendido en la religión. Santiago dice someteos a Dios. Y sometidos a Dios, entonces, mi querido, vamos a poder resistir al enemigo. Nadie
que no esté sometido al Señor podrá hacerle frente a las fuerzas del mal. Ahorita le explico por qué. ¿Por qué debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios? Porque, mi querido, es una lucha real y es una lucha espiritual. Oiga lo que le dije y lo que la Biblia dice. Es una lucha real y es una lucha espiritual. O sea, mi querido, esto es tan real como los alimentos que nos comemos. La guerra que nosotros tenemos es real y por eso cada cristiano, cada persona que profesa el cristianismo debe o debería estar revestido con el poder de Dios, la armadura del Señor, porque solo con el poder de su fuerza podrá vencer la fuerza del mal. Bendito sea el Señor. Quiero que vaya a 2 de Corintios, capítulo 10. Amén. 2 de Corintios capítulo 10, mire lo que Pablo dice. Amén. Pablo defendiendo su ministerio, en defensa de su ministerio. En versículo 3, Pablo comienza diciendo hasta el versículo 5, lo leo. Pues dice Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A Cristo. Ahora, hermano, cuando nosotros, usted y yo nos damos cuenta que esta lucha es meramente espiritual y es diaria, entonces todo mal pensamiento que venga, ¿quién no tiene malos pensamientos? Seríamos todos mentirosos si decimos que no. La mayoría de veces tenemos algún mal pensamiento contra alguien o qué sé yo. Ahora Pablo dice que todo eso debe de ir, gloria sea al Señor, sujetado o ser cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Ahora, conociendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas para destrucción de fortaleza en Dios, hoy que sabemos eso, hoy podemos rechazar toda, escuche bien la palabra que le voy a decir, hoy podemos rechazar toda presencia de pecado que quiera levantar una fortaleza en nosotros. O sea, hoy que conocemos que la guerra es espiritual y es todos los días, entonces podemos hacer frente a toda presencia de pecado que quiera levantar una fortaleza en nuestro corazón. Hermanos, usted y yo hemos sido redimidos por la sangre, por el poder de Dios. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y su gracia redentora nos ha salvado. Ahora bien, mi querido hermano, pero recuérdese que usted y yo aún estamos en este cuerpo de carne, carnal, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Por lo tanto, gloria sea al Señor, usted y yo, cristiano, no es gobernado, no es esclavizado por el pecado, pero la presencia del pecado lo va a visitar casi siempre. Ahora, ¿cómo lo va a rechazar? Es conociendo que usted y yo tenemos una guerra campal día con día contra el pecado. Entonces, vamos a saber que yo tengo una guerra contra el enemigo y que él quiere, es más, se lo voy a poner más claro. Los que venimos de El Salvador, las pandillas se iniciaron en los 90, 95, 96, empezaron a llegar. Empezaron las pandillas, hoy casi han sido erradicadas, pero hay presencia de pandillas aún en El Salvador.
Ahora, mi querido hermano, usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, por decirlo así, comprado con su muerte, redimido con su poder, pero, gloria sea al Señor, el diablo, Satanás, no se va a quedar hasta ahí. Él va a traer presencia a usted, a su pensamiento, a los miembros de su cuerpo, en sus palabras, a sus oídos, a sus ojos, para que de esa manera ofendamos al Dios que nos ha llamado. Por lo tanto, dice Pablo, que tomemos toda la armadura de Dios para que estemos firmes en el día que eso llegara. Por ejemplo, cuando nosotros nos enfermamos, sentimos la presencia de alguna enfermedad en nuestro cuerpo, ya sea por un dolor o ya sea por alguna molestia que sentimos. Así es el pecado. Usted está viviendo en pura santidad, leyendo la palabra, consagrándose para el Señor. De repente un pensamiento pecaminoso llega a su vida. Usted se da cuenta que ese pensamiento no es parte del plan de santidad de Dios. ¿Cómo lo detectó? O porque usted conoce por medio de la Biblia, que la Biblia dice, gloria sea al Señor, que nosotros tenemos que vivir en santidad. Y como conoce la palabra, va a poder detectar. Gloria a Dios, aleluya. Y va a contrarrestar la fuerza del mal. Eso es lo que Pablo nos enseña. Bendito sea el Señor. Pedro dice en 1 de Pedro 2:11: amados, yo ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice Pedro, absténganse. También dice Pedro en 1:1:14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estaban en vuestra, que tenía estando en vuestra ignorancia, que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Ahora, hermano, preguntémonos, ¿qué estamos haciendo para rechazar la presencia de pecado que nos visita? Cristiano, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo para rechazar esa presencia de pecado que lo visita día con día? ¿Qué está haciendo? Esa presencia, ¿o la estamos alimentando? Las pasiones pecaminosas que antes teníamos, ¿las estamos alimentando? ¿Qué estamos haciendo para rechazar ese pecado que nos visita? ¿Cómo lo estamos contrarrestando? ¿Qué usted está haciendo, iglesia, que es cristiano, y yo también? ¿Cómo estamos luchando contra ese pecado? ¿De qué manera podemos lograr lo que hasta aquí, hermanos, he dicho? ¿Cómo? Romanos 8:9. Pablo les enseña en Romanos: mas vosotros no vivís según la carne. Pablo presuponía que los cristianos no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice Pablo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, mi querido, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar o vivir o lograr, gloria sea al Señor, lo que Pablo nos enseña? Es siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y de esa manera Juan dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y eso es muy fundamental, que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado. Ahora, ¿cómo luchar con firmeza? Mire lo que Pedro nos dice. Mire lo que Pedro nos dice en su primera carta. Capítulo 5. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8 al versículo 9, te lo leo: sé sobrio. Dice Pedro primero: sé sobrios. Hermano, el Evangelio no es para juguetear, no es para andar haciendo tantas cosas. Pedro dice: hermanos, sé sobrios y velad. ¿Por qué dice Pedro que seamos sobrios y que velemos? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice otra vez, como Santiago ya nos dijo, el cual resistí firme en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, hermano, ¿cómo vamos a lograrlo? De vivir, de pelear con firmeza, es siendo sobrios y velando en firmeza en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, mi querido, si nos vamos a basar por mi experiencia, no, mi hermano, vamos a fracasar. Nos vamos, aleluya, a defender con las armas que Dios nos ha dado. De esa manera podemos salir victoriosos, porque Dios regaló la victoria. Bien, hermano, lo voy a dar hasta ahí. Lo voy a dar hasta ahí. Gloria sea al Señor. Mira, no entiendo. Lo que quiero, hermano, que lleve en su mente es que no le demos cabida a la presencia de